No te están pidiendo permiso, te están pidiendo que te rindas. Cada vez que haces clic en acepto, no estás aceptando un contrato, estás entregando una llave que abre tu trabajo, tu dinero, tu comunicación, tu vida. En el siglo XVIII esa llave abría puertos. Hoy abre tu infraestructura digital. La Compañía de las Indias Orientales usó barcos de guerra. Apple, Nvidia y Microsoft usan actualizaciones, plataformas y acceso. Mismo modelo, distintos siglos, un solo resultado. Tu soberanía se vuelve alquiler. Y lo más peligroso es que tú mismo firmas la entrega. ¿Quién te entrenó para entregar esa llave sin leer? Tú crees que eliges app, marca, modelo, plataforma. Pero tu libertad no está en el menú. Está en la cadena de suministro y en las reglas que deciden quién fabrica, quién vende y quién entra. En 2026, el mundo aprendió a la fuerza una verdad vieja. Si controlas la pieza, controlas el sistema. Reuters lo dijo el 26 de febrero de 2026. La escasez de tierras raras ya estaba presionando industrias críticas. Y aquí viene el golpe que cualquier persona puede entender. Si mañana se corta el flujo de tierras raras, no solo sube el precio de un teléfono, se apagan cadenas completas, repuestos, electrónica, comunicaciones, industria. Te conviertes en un ciudadano del siglo XXI, con herramientas del siglo XIX. Eso no es mercado, es asedio. Ese mismo día, Reuters puso otra palabra encima de la mesa: controles de exportación. En otras palabras, aparece un guardia en la puerta del futuro y decide: tú sí puedes avanzar, tú te quedas atrás. No con balas, con una lista, con una firma, con un permiso. Y no es teoría conspirativa, es una mecánica documentada. Los politólogos Henry Farrell y Abraham Newman lo explicaron claro. Cuando el mundo depende de las mismas redes, quien controla un punto clave puede presionar a los demás sin disparar. ¿Sabías que, cuando el trabajo se automatiza con IA, la soberanía también se mueve? Porque quien controla la infraestructura decide quién produce, quién depende y quién sobra. La Organización Internacional del Trabajo, agencia de la ONU, OIT, lo mide con datos. ¿Qué tareas y trabajos quedan más expuestos a la IA generativa? Ahora dime la verdad, ¿qué tiene que ver todo esto con un imperio de hace 400 años? Todo, porque el manual se escribió antes, y el nombre era elegante, pero el método era igual de brutal. La Compañía de las Indias Orientales. ¿Cuál fue la primera vez que un estado firmó tu dependencia en un papel? Londres, año 1600. No empieza una guerra, empieza un documento, una carta fundacional oficial, un charter, que le entrega a una empresa lo más peligroso que un estado puede regalar: monopolio. En una frase, la ruta deja de ser del mundo, pasa a tener dueño. En los archivos históricos de la British Library, esa carta se entiende como lo que realmente fue: un permiso para que la Compañía de las Indias Orientales decidiera quién comerciaba y quién no. Y cuando un actor privado decide quién entra, eso ya no es comercio libre, eso es frontera. Ese papel crea un animal nuevo, una empresa con permiso de Estado para volverse inevitable. No es meritocracia, es ingeniería legal. El mercado no decidió que ellos ganaran. El Estado decidió que tú no tuvieras otra opción. El historiador William Dalrymple lo ha descrito como uno de los giros más absurdos y más reales de la historia. Una organización comercial que terminó administrando territorios como si fueran una contabilidad gigante. No por accidente, por diseño. Si te gusta este tipo de historia, la que muestra el poder sin maquillaje, en este canal tienes más episodios donde el imperio no se ve, pero manda. Y ahora viene la pregunta que abre la puerta del horror. ¿Cómo conviertes un permiso legal en control real sobre millones? La respuesta fue estructura, fría, eficiente. Los barcos iban y venían, pero el control se quedaba en tierra. La Compañía de las Indias Orientales instaló puestos comerciales permanentes y agentes que aseguraban compras, ventas y la siguiente carga. Entonces, no era un viaje. Era una red que no se apagaba, y esa red no funcionaba sola. Respondía a un mando central en Londres, una dirección que enviaba instrucciones, fijaba prioridades y coordinaba la operación a distancia. En ese punto, el poder deja de ser un cañón visible y se vuelve una mesa que decide rutas, precios y acceso. De negocio a imperio. Así lo resume H.V. Bowen, historiador de la Universidad de Swansea,
que se pasó años siguiendo la huella de la compañía en registros fiscales y administrativos. Lo que muestra su trabajo es simple. Cuando una empresa construye la maquinaria para recaudar, administrar y castigar, ya no está comerciando, está gobernando. Y ahí se abre el abismo. Cuando controlas el puerto, empiezas controlando mercancías, pero terminas controlando decisiones. La pregunta que viene es la más peligrosa del video. ¿Qué día exacto una empresa dejó de vender y empezó a gobernar? Hay un punto exacto donde la historia cambia de género, y ese punto empieza en 1757. Ya no es comercio, es poder. La Compañía de las Indias Orientales aprende que los barcos no bastan. Para dominar la ruta necesita dominar la política local. Y llega el salto que rompe todo. 1765. La compañía obtiene el derecho de recaudar ingresos, tributos, impuestos. No es un tecnicismo, es la llave. Porque el impuesto no es dinero, es autoridad. Ahí nace el Estado-empresa, una estructura privada financiando su expansión con dinero extraído del territorio que domina. Administración, contabilidad, coerción, ya no para comerciar, sino para gobernar. Y de nuevo, de negocio a imperio, como lo resume Bowen, se ve precisamente ahí, en la maquinaria fiscal y administrativa que convierte a una empresa en gobierno de facto. Ahora mira 2026 con esta idea en mente. El poder ya no necesita tomar una capital para mandar, le basta con controlar el acceso. Plataformas, proveedores, permisos, reglas técnicas, puertas que se abren o se cierran. No te cobran impuesto imperial, te cobran acceso. Hoy no posees el software, lo alquilas. No posees tu música, pagas por el permiso de escucharla. No posees tu negocio, pagas una comisión por existir en su plataforma. La Compañía de las Indias Orientales lo llamaba tributo. Hoy lo llaman suscripción. Y sí, es lo mismo, solo que con buena interfaz. Y tú sigues pensando que es mercado. Entonces la pregunta no es elegante, es brutal. Si ya pueden cobrar, ¿qué te impide convertirte en rehén? Viene lo inevitable, dependencia. La Compañía de las Indias Orientales se volvió poderosa por una razón. Hizo que no hubiera alternativa. Controlas la ruta, entonces controlas el precio. Controlas el precio inmediatamente, controlas la supervivencia. Y la dependencia no necesita violencia todos los días, necesita rutina. Que el sistema funcione lo suficiente para que nadie imagine otro. Y cuando nadie imagina otro, el poder ya no discute. Simplemente cierra la puerta cuando quiere. Vuelve a 2026. Nube, tiendas de aplicaciones, chips, centros de datos, minerales críticos. Si un eslabón se frena, el resto se encarece o se detiene. Y tú no lo vives como ocupación. Lo vives como no disponible, servicio restringido, actualización obligatoria. En 2013, Edward Snowden mostró documentos que confirmaron algo incómodo. La infraestructura digital no solo conecta, también puede vigilar. Y cuando un sistema puede observarte, perfilarte y anticiparte, ya no controla solo la puerta, controla tu comportamiento. Ahí es donde tu soberanía se adelgaza. Porque ya no decides entre opciones, pides permiso para entrar. Y cuando el permiso depende de una infraestructura que no controlas, tu libertad depende de alguien más. La historia siempre cobra esa clase de dependencia. Y en India esa factura tuvo fecha, 1857. En 1857, la tensión estalla. Y estalla donde más duele, en el cuerpo del soldado. No era un ejército de un país. Eran soldados locales obligados a servir a una empresa que ya cobraba impuestos y mandaba como Estado. Para usar el nuevo fusil, el soldado tenía que hacer algo íntimo, morder el cartucho para abrirlo antes de cargar el arma. Y ahí nace la chispa. Corre el rumor de que esos cartuchos venían engrasados con grasa de vaca y grasa de cerdo. Para un hindú la vaca es sagrada. Para un musulmán el cerdo es impuro. Pero lo decisivo no fue solo el rumor, fue lo que significaba tu fe no importa. Tu cultura no importa, tu cuerpo existe para que la máquina funcione. Eso fue la gota final sobre un sistema de extracción y humillación que ya estaba instalado. Dalrymple lo deja claro. 1857 no aparece por un cartucho aislado. Aparece cuando el control y la extracción ya se volvieron rutina y la chispa solo revela lo que ya estaba podrido. Y aquí está el paralelo con 2026, sin forzarlo. Hoy la IA se entrena con tu voz, tus textos y tu trabajo.
para luego venderte una suscripción que te reemplaza. Es el mismo cartucho, usar tu propia esencia para alimentar la máquina que te va a someter. No es progreso, es canibalismo corporativo legalizado. Y cuando un sistema llega a ese punto, el poder hace lo que siempre hace. No rompe el mecanismo, cambia al operador. En 1858, el control pasa de la Compañía de las Indias Orientales al Estado británico. No fue bondad, fue control de daños. La empresa ya era un riesgo político. La compañía cae, pero el mecanismo queda intacto. Cambia el nombre en la puerta, no la estructura por dentro, porque ese mecanismo era útil. Controlar rutas, cobrar peajes, crear dependencia y mandar sin pedir permiso. La gente celebra la caída del monstruo, sin notar que el monstruo cambió de manos. Cuidado. La caída de un warlord digital no siempre significa tu libertad. A veces solo significa que el Estado se cansó de compartir el poder y decide quedarse con la máquina para él, solo. Y cuando el operador es el Estado, el control no es solo de rutas, también es de información. El caso de Julian Assange dejó otra verdad dura. Hay archivos que, cuando se revelan, convierten al mensajero en enemigo del sistema. Y ese manual se recicla con cada infraestructura dominante: ferrocarriles, petróleo, telecomunicaciones. Cuando controlas la red, controlas decisiones. Entonces la pregunta deja de ser histórica. ¿En qué se convirtió ese modelo hoy? Hoy el imperio manda por infraestructura. Sus puertos son fábricas de chips, centros de datos, cables, plataformas y minerales críticos. El mundo moderno funciona por piezas exactas. Si faltan, no hay reemplazo rápido. Se atrasan entregas, suben costos, se frenan proyectos. Por eso, tierras raras y controles no son tecnicismos, son puertas que se abren o se cierran. Antes cerraban un puerto con cañones, hoy cierran el paso con permisos, listas, licencias y restricciones. Y ese es el nuevo peaje, pagar por acceso y continuidad. No se siente como ocupación, se siente como así funciona. Ahora suma IA y automatización. Ya no solo se vende tecnología, se vende capacidad de reemplazar tareas. La consecuencia es clara, el poder se concentra donde está la infraestructura, los datos y el cómputo, y el resto negocia desde la dependencia. Por eso esa cajita de acepto importa tanto, porque la conquista moderna no te pide juramento, te pide un clic, y el clic se vuelve automático, hasta que un día te das cuenta de que la puerta ya no es tuya. La soberanía no se pide, se ejerce. Si no eres dueño de tu infraestructura, eres un inquilino de tu propia vida. La Compañía de las Indias Orientales no cayó por una ley bonita, cayó porque el sistema se volvió demasiado tóxico para seguir existiendo de esa forma. La pregunta no es si el sistema actual va a cambiar, la pregunta es dónde vas a estar tú, del lado de los que cobran el peaje o del lado de los que muerden el cartucho. Esto es Reloj Histórico. Sigamos explorando las historias que el tiempo quiso ocultar.